Presidente Azcón, muy buenos días y gracias por la acogida en esta sede de la Presidencia del Gobierno regional. Lo primero que tengo que preguntarles por la actualidad, por esa ley de amnistía, por ese referéndum consultivo, ¿no?, sobre la autodeterminación de Cataluña que está en ciernes, sobre la condonación de deuda, sobre todas las salvajadas legales que está haciendo este Gobierno. Y lo primero que le quiero preguntar es por la ley de amnistía y por el perdón a imputados por terrorismo y el perdón a imputados por lo que dicen los golpistas catalanes es el lawfare, que es la persecución judicial a enemigos o adversarios políticos. Bueno, déjame que empiece dándote las gracias por haber querido venir aquí a Zaragoza. Aquí yo tengo mucha familia, con lo cual estoy en casa. Lo sé, Eduardo. Decir las gracias a ti por venir y evidentemente a OK Diario. Es lo difícil, ¿no? ¿Por dónde empezar con todo lo que está pasando? No, vayamos con la ley de amnistía, que es lo Porque más... Porque es verdad que dentro de la ley de amnistía... Que la ley de amnistía, yo os digo, lo que se está perpetrando es un cambio de régimen, es un asalto al Poder Judicial para propiciar un cambio de régimen, porque si eliminas el gran dique de contención legal que es el Poder Judicial, pues ya tienes de facto un cambio de régimen. Pero vayamos a la amnistía. Yo empecé a leérmela ayer por la mañana, tenía trabajo, pero acabé de leérmela luego por la tarde en el despacho. Y bueno, sí, reconozco que estuve tomando notas y repasándola. A mí lo que más me ha llamado la atención de la ley de amnistía, una de las cosas, de las muchas cosas de las que podemos comentar, es la normalización, el título de la ley. Vamos a normalizar la amnistía, vamos a normalizar la situación en Cataluña. Es decir, es todo con mentiras y con medias verdades. Ese rebajar la tensión o el hablar de la convivencia. No es verdad, no es normal. No es normal que un gobierno saque de la cárcel a criminales y delincuentes. Lo normal es que un gobierno meta en la cárcel a criminales y delincuentes. En la historia de nuestra democracia ha habido atentados contra la democracia muy importantes, pero lo normal era que quien atentaba contra la democracia acababa en la cárcel. Bueno, eso pasó el 23F. O pasó en el 1 de octubre o ha pasado con los terroristas de ETA. Quien ha querido cambiar nuestro régimen constitucional, quien ha querido acabar con la democracia en este país hasta ahora ha acabado en la cárcel. Ahora, lo normal para Sánchez es que los saquemos de la cárcel. Es mentira. Ese es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar para seguir gobernando. ¿El 1 de octubre fue para usted una secuencia o un símil, algo similar a lo que ocurrió el 23F, un golpe de Estado? Yo creo que el 1 de octubre fue un intento de golpe de Estado, sin ningún género de dudas. La intención era cambiar el régimen de este país. En ese momento la intención era desmembrar España y que una parte de España se separara. Y lo normal fue que se aplicara el 155. Es decir, yo tengo un consejero de Hacienda en estos momentos que fue secretario de Estado en aquella época y que le tocó estar en Cataluña a Roberto Bermúdez de Castro. Y es verdad que podemos discutir de lo que fue la aplicación del 155, pero a mí Roberto me ha contado de primera mano muchas de las cosas que se hicieron aplicando el 155 para volver a la normalidad, queriendo hacer normal las cosas. En ocasiones siendo, en mi opinión, incluso especialmente benévolos con los que estaban atentando contra nuestra democracia. Pero la realidad es que lo normal fue que se aplicara el 155. ¿Qué fue la aplicación del 155? Aplicar la ley. Es que lo lógico, lo que a todos nos tiene que parecer normal, es que el imperio de la ley, la separación de poderes, la independencia judicial sean los principios rectores de cualquier constitución, de cualquier régimen democrático. Lo que está ocurriendo ahora y nos intentan vender como normal es lo contrario de lo que pasa en cualquier democracia consolidada, en cualquier democracia occidental. Vayamos por partes, que diría Jack el Destripador. ¿Qué le parece que se haya pactado negociar un referéndum de autodeterminación basándose en el artículo 92 de la Constitución, un referéndum consultivo en Cataluña? Pues mira, Eduardo, me vas a dejar que te diga algo que te he leído a ti estos últimos días y que me ha parecido
muy oportuno. Ese es el auténtico sanchazo. Ese es el auténtico sanchazo. Lo que está ocurriendo, todo lo que tiene que ver con Sánchez, todo lo que tiene que ver con un gobierno de un presidente que solo busca su interés particular frente al interés general, incluido la autodeterminación, incluido la posibilidad de estar en un referéndum de autodeterminación, es absolutamente incomprensible en nuestra democracia. Sanchazo, queriendo visualizar lo que es ese atentado, el más grave que en mi opinión ha sufrido la historia de nuestra democracia y que culmina en ese referéndum de autodeterminación que Sánchez está pactando con los independentistas, me parece la mejor expresión que he leído con mucha diferencia en estos últimos días. Propia, pues muchas gracias. Es el nombre, digo, decir, mira, durante mucho tiempo hemos hablado del gobierno Frankenstein, hemos hablado de lo que significaba derogar el sanchismo. Hay que abrir una etapa nueva, y en esa etapa nueva el nombre es Sanchazo. Esto es evidentemente... Que recuerda peligrosamente al Fujimorazo del año 92 en el Perú. ¿El señor Sánchez, para usted, que es un gobernante democrático, o ya va camino o se ha convertido en un autócrata, o quién sabe si en algo más? No, yo creo que el señor Sánchez va a ser presidente del gobierno a lo largo de esta semana y va a tener los votos, pero no va a tener la moral, no va a tener la ética para tener un gobierno. Yo creo que es fácilmente explicable. Sánchez va a gobernar contra todo lo que él mismo dijo, y no es la primera vez, es de forma reiterada. Es decir, Sánchez de lo que carece no es solamente de principios democráticos, Sánchez carece de valores éticos, porque para Sánchez la mentira es un instrumento más de la actuación política. Sánchez ha entendido que las mentiras que ha hecho a lo largo de su historia le han dado resultado político, le han vuelto a dar resultado político y por lo tanto está dispuesto a mentir. A volver a mentirle a todos los españoles, yo estoy convencido que también a volver a mentirles a los socios con los que está en la actualidad. Por lo tanto, Sánchez no es solamente que no crea en la democracia de este país, sino lo que a él cree es en su propio interés, en que gobernar Sánchez, que él gobierne es mucho más importante que lo que nos afecta a todos los españoles, sino que a él lo único que le preocupa efectivamente es su propia persona, el interés particular por encima del interés general. Pero usted acaba de describir, no me ha contestado, pero acaba de describir a un autócrata como mínimo, es decir, no... Bueno, yo lo digo, no es que no quiera contestar. No voy a decir todo dictador. Todo lo que está ocurriendo. Porque usted y yo nos estamos expresando libremente, pero el camino intermedio entre una democracia de calidad y una dictadura siempre es una autocracia. Todo lo que está ocurriendo con hechos hace que el presidente del gobierno esté devaluando la calidad de nuestra democracia. Hoy España es una democracia. Es verdad que hoy España es una democracia de peor calidad de la que era hace escasos meses, es verdad. Y es verdad que tiene pinta de que la calidad de la democracia y lo que son esos valores constitucionales de los que nadie podía dudar tiene toda la pinta de que van a seguir empeorando, toda la pinta. Porque ojalá yo me equivoque, pero si el Tribunal Constitucional el día de mañana da por buena la ley de amnistía, es evidente que el control absoluto por parte de Sánchez del Tribunal Constitucional se convertirá en realidad. Ojalá me equivoque y ojalá esto no sea así. ¿Qué le parece que Pero lo que es evidente es que todos los nombramientos que ha hecho el Gobierno de España con la ley del Tribunal Constitucional en la mano, si al final dan por buena la amnistía, cuando es que discutimos cosas que son indiscutibles. La amnistía no cabe en la Constitución y el Partido Socialista y muchos representantes del Partido Socialista han defendido durante mucho tiempo que la amnistía no cabía en la Constitución. Bueno, el señor Sánchez, que dijo textualmente, la amnistía no cabe ni en la ley ni en la Constitución. O sea, lo dijo un tal Pedro Sánchez. Hasta que han necesitado los votos. Sí. Por eso digo que lo importante de verdad es que el Partido Socialista, ante la duda de si defender a España o defender a Sánchez, no tiene dudas. Ahora, para el Partido Socialista, que nadie tenga la más mínima duda. Primero va el socialismo y después va la democracia.
para Sánchez y todos los que le dan la razón a Sánchez hay una razón de ser, y es que Sánchez siga gobernando. Si hay que arrasar con el Poder Judicial, se arrasa. Si hay que arrasar con la separación de poderes, con el Estado de Derecho, con el imperio de la ley, se arrasa. ¿Está arrasando el señor Sánchez con el Poder Judicial? Esto no es mi opinión, ¿qué es? Esto es la opinión del Consejo General del Poder Judicial, de todas las asociaciones judiciales de este país, de los abogados del Estado, de los inspectores de Hacienda, de los inspectores de trabajo, de los colegios profesionales de abogados. Todos los operadores jurídicos de este país, letrados del Tribunal de Cuentas, letrados de comunidades. No hay asociación que tenga que ver con el mundo del derecho y con la defensa del derecho que durante estos días no hayan emitido un comunicado diciendo que lo que está ocurriendo es evidentemente un ataque, el más importante, a la historia de nuestra democracia. Usted, aparte de licenciado en Derecho y experto naturalmente en leyes, es aficionado al mundo del deporte, concretamente al fútbol. ¿Qué le parece ese VAR que se va a establecer en el Parlamento con comisiones de investigación que van a rearbitrar decisiones judiciales sobre el 1O y derivados del 1O y personajes directa o indirectamente involucrados? ¿Qué le parece que se rearbitren decisiones judiciales en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento? Pues posiblemente la mentira más peligrosa que hemos vivido una vez más en nuestra democracia, ¿no? Esto son cuestiones que hasta hace muy poco pensaríamos que eran imposibles, ¿no? Es decir, que fueran a ser unos diputados, una mayoría de diputados que pertenecen a partidos condenados no solamente por atacar la Constitución, no solamente por atacar a España, sino por corruptos, los que vayan a decidir que quienes juzgan la legalidad en este país no han cumplido con ese principio. Es que es incomprensible que los jueces que en cualquier democracia tienen la obligación, tienen encomendado juzgar al legislativo, ahora vaya a ser el propio Parlamento quien se encargue de enmendar la plana a jueces independientes que lo único que han hecho ha sido defender a todos los españoles a través de la ley y a través de la Constitución. Usted sabe que esto del lawfare, donde más se practicaba y donde empezó a germinarse esa doctrina, en fin, de la izquierda woke mundial, fue en la Venezuela de Hugo Chávez, que era un narcodictador, y en la Venezuela de Nicolás Maduro, que es otro narcodictador. ¿Qué le dice todo eso? Yo confío en Europa, Es decir, pero Europa está, con perdón, descojonada. Europa, yo creo que todavía tiene algo que decir. Es decir, quiero creer que si efectivamente el Tribunal Constitucional y aquellos que el Partido Socialista y que el propio Sánchez ha nombrado de su gobierno al Tribunal Constitucional, y tenemos que pensar que son independientes, acaban dándole bueno a esa ley de amnistía, hay instancias europeas que con independencia realmente van a ver qué es lo que ocurre o qué es lo que está pasando en nuestro país. Lo digo porque yo no me resigno a pensar que aquí la democracia no va a ser más fuerte que el socialismo, que la democracia que nos ha dado los mejores años de nuestra historia en este país no va a ser capaz de vencer al sanchismo. Eso no quiere decir que nos confiemos. Yo fui el primer presidente de la primera comunidad autónoma que anunció en las Cortes de Aragón que interpondría un recurso. ¿Cuándo lo van a interponer? De inconstitucionalidad, en cuanto se publique la ley. No en ese mismo momento. Porque hay pugna y una pequeña guerra larvada entre la señora Ayuso, el señor Mañueco, el señor Moreno, a ver quién lo interpone primero. Usted inmediatamente. Todos. Cuando se apruebe en el Parlamento. Nosotros ya estamos trabajando en ello. Sí, nosotros antes, es verdad que antes de conocer la ley y con las informaciones que se habían dado a través de los medios de comunicación, los letrados de nuestra comunidad autónoma, con aportaciones de otros juristas, están trabajando para ver cuáles son las competencias que se van a vulnerar de los distintos acuerdos que han firmado los partidos políticos, para ver la legitimación que va a tener que argumentar, cómo va a tener que argumentar la legitimación la comunidad autónoma. Es verdad que nosotros no podemos recurrir
lo que es la tramitación en el Congreso de los Diputados, sino que tendremos que esperar, es lo que me dicen, a que la ley sea publicada. Puede haber otro tipo de recursos antes, ante el Tribunal Constitucional, pero las comunidades autónomas, hasta que la ley no sea publicada, no podremos interponer. ¿Y van a ir a Europa? ¿La comunidad autónoma podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo? Yo estoy convencido de que, igual que tenemos posibilidad de hacerlo ante el Tribunal Constitucional, tendremos posibilidad de hacerlo en Europa. Vamos a estudiar todas las fórmulas. ¿Y ustedes van a ir a Europa si hace falta? Sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas, lo digo porque yo el primer día, hace ya unas cuantas semanas, que anuncié en las Cortes de Aragón que interpondríamos un recurso de inconstitucionalidad, lo decía como la máxima expresión de defender a nuestra democracia. Pero para llegar a interponer ese recurso vamos a hacer otras muchas cosas antes. Es evidente que vamos a discutirlo en los parlamentos, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pero también en los parlamentos regionales, en las Cortes de Aragón. Yo he tenido debates con el Partido Socialista en las que me dicen, oye, no, esto aquí en Aragón no vamos a hablar, no nos afecta. El primer día les dije, no, de esto no queréis hablar, os vais a hinchar de hablarlo. ¿Cómo que a los aragoneses no nos afecta lo que está pasando con España? Los aragoneses tenemos especialmente a gala lo que es este país. Como dijo Costa, y a mí me gusta mucho repetirlo, ser aragonés es ser doblemente español. Gran aragonés, sí, señor. En Aragón somos muy conscientes de nuestra historia y somos muy conscientes del papel esencial que hemos tenido en la fundación aquí empezó todo. De este país. Y por lo tanto, cualquier cosa que le afecte a España, nos afecta a los aragoneses. Por cierto, ¿dónde se ha metido el señor Lambán? Que antes era muy crítico con todo esto y ahora le veo un poco, no se lo oye mucho. Bueno, mucho no, casi nada. Por eso lo digo. Es verdad que el señor Lambán, yo quiero, el día que fui al Senado, públicamente en el Senado, le dije que esperaba su recuperación lo antes posible. Eso lo deseamos al todos. Señor Lambán le han operado hace poco de un cáncer y espero que se recupere lo antes posible. Pero no ahora es el silencio del señor Lambán comparable a lo que pasa en Castilla-La Mancha con García Paje. Puede hacer un tuit, no sé. Quiero decirte, a mí, yo no comparto eso de que Lambán o Paje sean distintos. Esa teoría de que Lambán o Paje han dado la batalla contra Sánchez, lo siento, yo no la comparto. Porque yo tampoco. En democracia lo importante no es la declaración que haces para quedar bien con una parte de tu público, sino lo que votas. Claro. Y lo que el socialismo en Aragón o el socialismo en Castilla y La Mancha no han hecho nunca ha sido votar distinto de lo que Sánchez les ha dicho que votaran. Es decir, en democracia lo que vale es el voto, no una palabra que es la marca de la casa entre los socialistas, que sea mentira. Es decir, es que las mentiras que se han dicho en Aragón o que se han dicho en Castilla-La Mancha, diciendo para nosotros lo más importante es la comunidad autónoma. Antes Aragón que el Partido Socialista. No es verdad. No va a haber un solo socialista que vaya a votar distinto de lo que vaya a decir Pedro Sánchez. No va a haber un solo castellano-manchego que vaya a votar distinto de lo que ha dicho Pedro Sánchez. No es verdad que haya sanchistas de primera y sanchistas de segunda. Hay sanchistas coherentes y sanchistas incoherentes. Y los que dicen una cosa y votan la contraria son los incoherentes. Hay que reconocer que los sanchistas de toda la vida tienen fe ciega a Sánchez. Le votan lo que tengan que votarle, aunque en el pasado hayan defendido otra cosa distinta. Pero eso aquí en Aragón lo hemos vivido esencialmente. Yo ya no me lo trago. No compro esa mercancía dañada de que hay socialismo distinto en función de lo que les interesa defender en cada comunidad autónoma. El sanchazo implica también la condonación de al menos, que yo creo que es muchísimo más, 15.000 millones de deuda de Cataluña, de esa deuda que tienen contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico. ¿Ustedes van a aceptar entrar en esa quita generalizada? Bueno, que yo solo se la he escuchado al señor Iceta cuando se montó el follón que se montó. Desde luego no viene en el acuerdo y no se lo he escuchado al señor Sánchez. Si hubiera esa quita generalizada, ¿Aragón se sumaría a ella o se mantendría al margen como pide la señora Ayuso
en fin, porque considera que... Es que damos por hecho cosas que hay que discutir. Damos cosas por hecho que hay que discutir. Es decir, hay muchas veces que cuando hablamos de los grandes números de la economía, a cualquiera nos cuesta entenderlos. Ya no digo a quien nos pueda estar viendo. Es que en los últimos años del gobierno de Sánchez, creo que es algo así como 6 puntos del Producto Interior Bruto lo que se ha elevado el gasto público en este país. Eso significa que nos han incrementado en 5 puntos los impuestos que todos pagamos y aún así hemos tenido que seguir elevando la deuda para poder seguir pagando las juergas del Partido Socialista. Pero hay un pequeño problema, y es que las reglas europeas, las reglas del gasto, las reglas del déficit, vuelven a entrar en funcionamiento el año que viene. Y a mí alguien me tiene que explicar una ecuación que entiendo que es de imposible cumplimiento. Con altos tipos de inflación hay que revalorizar las pensiones y revalorizar el sueldo de los funcionarios. Hay que seguir destinando cantidades ingentes de dinero a pagar la deuda que los socialistas han creado. Y además, ahora vienen los pactos de Sánchez. Hay que seguir condonando deuda, hay que romper la seguridad social, hay que pagar las rodalías, hay que pagar... No cuadra. Todos los acuerdos a los que Sánchez ha llegado con los partidos independentistas, aproximadamente hay quien los cifra en 100.000 millones de euros más. A mí, ponerme a discutir de una condonación que le han dicho, que ha dicho Sánchez y sus socios a la deuda de Aragón, una vez más me parece una broma pesada. ¿De dónde lo van a sacar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Pero usted se sumaría o no? ¿Va a haber algún socialista que se eche la mano? Barra libre para todos, condonación limitada, parcial o total de la deuda de todas las comunidades autónomas, ¿usted diría que sí? Yo lo primero que quiero es decir que la deuda de Aragón... Es una pregunta diabólica, pero contésteme. Sí, pero por eso mismo no hay que caer en las trampas del Partido Socialista. La deuda de Aragón se discute con Aragón. Yo lo primero que quiero saber es de qué deuda me están hablando. A ver si me están hablando de la deuda que le interesa a Cataluña y van a ser los catalanes quien decida sobre la deuda de los aragoneses. A ver si vamos a ser los aragoneses los que tengamos que pagar la deuda de los catalanes. Yo no voy a caer en esa trampa de que los que estamos defendiendo a la democracia nos pongamos a discutir entre nosotros. El día que de verdad alguien en el ministerio venga a hablar con nosotros de la posibilidad de la deuda, yo tengo muy claro cuál es el papel del presidente del gobierno de Aragón, defender Aragón. Igual que tuve muy claro cuando fui alcalde de Zaragoza cuál era el papel del alcalde de Zaragoza, defender a Zaragoza. Yo llevo muy a gala, me siento muy orgulloso de haber iniciado una revolución de alcaldes en toda España para defender a mi ciudad. Cuando yo inicié la revolución de los alcaldes, la hacía porque el gobierno socialista quería repartir 5.000 millones y a Zaragoza le tocaban 0. Porque en aquella época lo que quería el PSOE es que los ayuntamientos que tenían ahorros le entregaran los ahorros al gobierno de España para poder recibir una mínima cantidad. Como yo recibí el Ayuntamiento de Zaragoza, como se recibe cualquier administración que han gobernado 16 años seguidos, la izquierda en bancarrota, no podía entregar ahorros. Y estábamos en la situación de que se decía que se iban a repartir 5.000 millones y a mi ciudad le tocaba 0. ¿Sabe cuánto se acabó repartiendo? 0. Nada. Esto de que se va a condonar la deuda, el día que vayamos a hablar de que se condena la deuda, yo tengo claro cuál es la misión del presidente de Aragón: defender a Aragón. Pero con lo que no estoy dispuesto a tragar es que sean los independentistas catalanes los que me digan a mí las deudas que se tienen que perdonar por parte del Gobierno de España. Será el Gobierno de Aragón quien discutirá con el Gobierno de España y trataremos de llegar al mejor acuerdo posible para nuestra comunidad autónoma. Hay otro hecho surrealista en el acuerdo del Gobierno con Junts, del Partido Socialista con Junts, que es el hecho de que haya un mediador, un verificador internacional, como si España fuera una democracia, una pseudodemocracia, una dictadura o una autocracia del tercer mundo, un verificador internacional para que se cumplan los acuerdos con Junts. Y que además esas reuniones se hagan en Suiza, donde por cierto se hicieron
todas las reuniones o parte de las reuniones que hizo el gobierno de Zapatero con ETA antes de que ETA dejase de asesinar. ¿Qué le parece esta nueva barrabasada, porque no tiene otro nombre, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez y de su célebre Sanchazo? Otra más, ¿no? Otra más. Otra más de esta innumerable cuenta en la que estamos. Porque que se haya tenido que firmar fuera de España el acuerdo de gobernabilidad de España ya es gordo. Ya es gordo que se haya tenido que firmar en Bruselas, en un hotel de Bruselas, el acuerdo sobre el que se fijan las bases en las que el Partido Socialista se tiene que comer sus palabras durante muchísimo tiempo y acabar humillándose ante Junts para aceptar todo lo que dijo que no iba a hacer. Y encima, para que los que atentaron contra España no se arrepientan de ello y digan que lo van a volver a hacer. Un negociador internacional es otra más. ¿Cómo que en España no hay nadie que pudiera tener la ecuanimidad, la independencia suficiente para resolver las discrepancias que pudieran existir entre esos partidos políticos? El que se tenga que ir a buscar un negociador internacional entra dentro del afán desmedido de poder de Pedro Sánchez, que está dispuesto a tragarse lo que haga falta, humillándose hasta donde haga falta, con tal de seguir durmiendo en la Moncloa. Pero es así, podríamos poner una detrás de otra humillación, y porque no le han pedido más cosas, que si se las hubieran pedido, evidentemente el Partido Socialista las habría aceptado. Usted es consciente, como lo soy yo, y yo creo que el común de los ciudadanos de centro-derecha de este país, que hemos llegado a esta situación por la torpe gestión de la campaña electoral por parte del Partido Popular. Es decir, porque si el Partido Popular hubiera hecho los deberes, se hubieran presentado al segundo debate, si no hubieran pensado que iban a tener casi mayoría absoluta. Algunos miembros de la cúpula del Partido Popular hablaban de mayoría absoluta. Si la señora Guardiola, que ahora hablaremos de ella, no hubiera terciado, hubiera monopolizado la campaña durante 10, 12 días, si no se hubiera dicho que se va a derogar el sanchismo y lo primero que se pedía era hablar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, seguramente a estas alturas no estaríamos donde estamos. ¿Es usted consciente de eso? Es decir, que parte de la culpa de este sanchazo la tiene la pésima campaña electoral que hizo el Partido Popular. Yo de lo que soy consciente es de que el Partido Popular tenía un interés indudable en ganar las elecciones. Bueno, sí, claro. Hombre. Y que las decisiones que se tomaron en su momento fueron decisiones pensadas en ganar las elecciones. Y ahora vivimos un momento distinto, el sanchazo. Y creo sinceramente que la situación es tan extraordinariamente crítica que tenemos que pensar en el futuro. Y que tenemos que pensar, pero digo, la campaña, y que tenemos que pensar, ¿no cree usted que fue manifiestamente mejorable? Bueno, ahí están los resultados. Cuando al final tú no consigues el objetivo de ganar las elecciones, no puedes estar satisfecho con la campaña que has hecho ni con el resultado de las elecciones, porque evidentemente el Partido Popular quería gobernar. Es decir, todos queríamos que Alberto Núñez Feijóo fuera el próximo presidente del gobierno. Si Alberto Núñez Feijóo fuera presidente del gobierno de España, no estaríamos hablando de este retroceso democrático como estamos viviendo. Pero por eso digo, es decir, la situación me parece tan extraordinariamente grave, la situación es tan extraordinariamente crítica en este momento en el que estamos, en el que los posibles errores que hayamos podido cometer, es evidente que tendremos que tomar nota de ellos. Pero vamos a dedicarle nuestro tiempo a ver cómo somos capaces de parar este golpe, a ver cómo somos capaces de parar el golpe a la democracia. Hoy los esfuerzos que tenemos que hacer todos tienen que estar en parar el golpe a la democracia que el Partido Socialista... ¿Cuánto cree usted que es un político avezado, que lleva toda la vida en política, que empezó de muy joven, en fin, a pesar de que afortunadamente tiene una carrera universitaria, cosa que no es frecuente en los políticos profesionales, ¿cuánto cree que va a durar esta legislatura? Yo creo que va a durar poco. Y creo que va a durar poco porque estoy convencido de que Sánchez va a engañar a sus socios. Bueno, engaña a todo Dios, con lo cual no sería... Esa es la clave. Es decir, por mucho mediador internacional que se haya tragado, ¿no?, está dispuesto a humillarse con un mediador internacional, sí, pero también está dispuesto a engañarlo. Al mediador internacional, a Junts, a Bildu, a Esquerra Republicana, a todos, como ha engañado
a los propios militantes de su partido, cómo ha engañado a los españoles en todas y cada una de las elecciones diciendo que iba a hacer una cosa y luego haciendo la contraria. Creo que ese mediador, aunque no sea español, acabará viendo que Sánchez es incapaz de cumplir muchas de las cosas que ha acabado prometiendo. En mi opinión, mucho más las que tienen contenido económico que las que tienen valores jurídicos, que las que tienen que ver con la democracia. Él está dispuesto a traicionar a la democracia sin ningún género de dudas, pero va a ser más difícil que incumpla las reglas de gasto, va a ser más difícil que pues haga una porra. ¿Cuánto le da? Yo creo que en un par de años vamos a ir a elecciones. Yo creo que en un par de años será Alberto Núñez Feijóo. Estoy convencido. ¿Usted aspira a sucederle en algún momento? ¿Usted es el tapado de...? Yo tengo una labor increíble que hacer en el Gobierno de Aragón. Vengo de ser alcalde de Zaragoza, ahora estoy en la comunidad autónoma y tengo que estar súper agradecido a los aragoneses de que hayan querido confiar en el Partido Popular. Tenemos 4 años por delante para solucionar muchos de los problemas que hay en nuestra comunidad autónoma y en ninguno de los casos me planteo dar un cambio de rumbo político. A 10 años vista, ¿no? No. Yo a día de hoy estoy encantado siendo presidente de la comunidad autónoma y es muy importante no equivocarse en los objetivos. Es muy importante centrarse en aquello que es prioritario. Y mi prioridad ahora, y la duda, y de forma indudable, es estar resolviendo los problemas de los aragoneses. Cuando tú te equivocas, cuando tú quieres estar en 2 sitios a la vez, cometes un error. Sin duda. Es decir, yo creo que ahora los aragoneses me han elegido para ser presidente de Aragón y cualquier otra cosa que no sea ser presidente de Aragón y estar defendiendo con el 120% de mi esfuerzo a la comunidad autónoma no solamente sería una traición, sino que sería un error. Pues vayamos a la política aragonesa. Yo me he estado leyendo sus propuestas fiscales. Prácticamente todos los presidentes del gobierno, de gobiernos autonómicos del Partido Popular, han eliminado sucesiones, han eliminado donaciones y han bajado los tramos autonómicos del IRPF. Usted lo ha hecho de mentirijillas, porque sucesiones lo ha bajado para los menores de 20 años, lo ha eliminado, pero el resto de los aragoneses, su padre, su madre, su abuela, su hermano, morirá, irá al infierno o al cielo, pero tendrá que seguir pagando impuestos en el más allá, porque el impuesto de sucesiones para los herederos mayores de 20 años sigue vigente en Aragón. Ese impuesto terrible, injusto, que es una triple confiscación, que es el impuesto a los muertos, que es el impuesto de sucesiones. ¿Cuándo lo va a eliminar de verdad? Porque hasta ahora es de mentirijillas y va a afectar a 140 aragoneses menores de 20 años. Nosotros esta legislatura y este presupuesto del 2024 vamos a bajar el IRPF, deflactándolo a aquellas rentas de más de 50.000 euros. Vamos a aumentar donaciones, que tiene mucho que ver con el impuesto de sucesiones, en 500.000 euros para que se les pueda donar a cada uno de tus hijos o nietos 500.000 euros. Yo creo que es interesantísimo que podamos adelantar lo que es el impuesto de sucesiones, hacerlo por donaciones. Es verdad que en el impuesto de sucesiones solamente en este primer envite hemos ido al grupo 1 y hemos incrementado... El grupo 1 son 140 aragoneses. Sí, indudablemente. Y hemos incrementado el mínimo exento del impuesto de patrimonio hasta los 700.000 euros. Quiero decir, Aragón es la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas que peor tratamiento fiscal tenía en España. Y es verdad que yo me he comprometido que a lo largo de estos 4 años tenemos que sacar a Aragón de un infierno fiscal. Pero no llego a 100 días de gobierno. Es verdad que ha habido compañeros que han tomado decisiones fiscales que han podido ser... Yo me comprometía que en los 4 años de gobierno tomaríamos las decisiones. Pero tenga en cuenta, presidente, que mientras tanto habrá mucha gente que no pueda pagar el impuesto de sucesiones tan brutal que hay en Aragón, yo a todo el mundo que gracias al Partido Socialista, es verdad, y tenga que renunciar a la herencia porque usted no se ha dado más prisa de la debida. A todo el mundo, cuando me habla del impuesto de sucesiones, les digo a todos y cada uno de ellos, les digo, espero que el año que viene dones esos 500.000 euros. ¿Por qué? Porque si tú donas 500.000 euros el año que viene a cualquiera de tus hijos y luego tienes que pagar el impuesto de sucesiones con un mínimo exento de 500.000 euros para el padre y para la madre, estás hablando de que el próximo año
tienes que tener una herencia por encima del 1,5 millones de euros. Bueno, herencias por 1,5 millones de euros por hijo, en Aragón quedarán casos ya pues que igual son parecidos a los que hablamos del grupo 1. Es decir, yo creo que es muy importante que en vida se aproveche la posibilidad de donar esos 500.000 euros para que vayamos mejorando el impuesto de sucesiones en los próximos años. ¿Pero cuándo lo va a suprimir totalmente? A lo largo de la legislatura. Y hemos dicho que año tras año... A mí es que no... Yo quiero que los presupuestos me cuadren. Yo quiero hacer lo que he hecho este año. Bueno, yo quiero que este año... Yo creo que Bermúdez de Castro no es demasiado liberal. Bueno, yo creo que este año hemos hecho una cosa muy importante en Aragón. Yo creo que este año hemos hecho bajar los impuestos. Nos hubiera gustado bajarlos más, pero los hemos bajado después de muchos años de incrementarse los impuestos. Este año, las partidas presupuestarias en educación, en sanidad y en políticas sociales vienen a recoger los gastos reales, vienen a recoger lo que de verdad nos cuesta la sanidad y lo que de verdad nos cuesta la educación, a no engañar. Hemos incrementado la inversión tan necesaria en la comunidad autónoma en la que vivimos. Somos muy conscientes de que somos la comunidad autónoma con las peores carreteras de España. Pero es que además, nosotros, a diferencia de lo que han hecho otras comunidades autónomas, vamos a incrementar mínimamente la deuda que le dejamos a nuestros hijos. Nosotros sí que nos vamos a ajustar a ese 0,1% del déficit. Ha habido otras comunidades autónomas, empezando por Cataluña, que han decidido triplicar su déficit y que van a ir a 3 veces más de lo que en esta ocasión ha dado indicaciones la autoridad fiscal independiente, porque es verdad que no hay indicaciones porque todavía no están vigentes las reglas fiscales en este país. Nosotros vamos a reducir la deuda a la mínima expresión que se recuerda en muchos años, a aumentar la inversión que necesita nuestra comunidad autónoma, a pagar realmente los servicios públicos y además a bajar los impuestos. ¿Que nos gustaría ir más rápido todavía de lo que vamos? Creo que es verdad, pero es que no llevamos ni 100 días de gobierno. Sus relaciones con Vox, ¿cómo son? La señora Guardiola en campaña dijo que era un partido fascista, xenófobo, machista y creo que racista, en fin, 4 cosas, en fin, 4 epítetos no muy agraciados respecto a sus socios de gobierno y socios de gobierno de ellas. ¿Cómo se lleva con los señores de Vox? No, pues yo tengo que reconocer que en estos primeros días de gobierno la relación con el vicepresidente de gobierno, con Alejandro Nolasco, es una muy buena relación y sobre todo una relación que está basada en saber que aquí venimos a solucionar problemas de la gente, no a crearlos. Y eso es lo que nos estamos explicando. El vicepresidente del gobierno tiene unas direcciones generales que son importantes para esta comunidad autónoma. Aragón es una de las comunidades autónomas más golpeadas por los problemas de despoblación y por eso este año vamos a dedicar más dinero que nunca a lo que tiene que ver con los problemas de despoblación y el vicepresidente del gobierno se encarga de ella, o a lo que es el importante sector primario, la agricultura y la ganadería, y Vox tiene una consejería relacionada con la agricultura y la ganadería en la que también se van a hacer apuestas muy importantes para el sector en el presupuesto del año 2024. Yo creo que al final nosotros tenemos que ser conscientes de la misión, del momento político en el que nos encontramos y por lo tanto yo tengo un gobierno de coalición con Vox y soy plenamente consciente de que mi socio de gobierno, que es Vox, en el Parlamento tenemos también más socios, pero de lo que es mi socio de gobierno, que es con Vox, tenemos que preocuparnos de mejorar la vida de la gente, de solucionarles los problemas, y a eso es a lo que nos estamos empeñando en hacer y trabajando duro. ¿Por qué metió en el pacto de gobierno al PAR que no lo necesitaba, numéricamente no bueno, tenía? yo creo que el Partido Aragonés en esta comunidad autónoma tiene que aportarnos una visión de lo que es el sentimiento aragonesista del que yo no me siento lejos. Yo no tengo ningún complejo en hablar de España y hablar de Aragón. Y creo que, como decíamos antes, ser aragonés no tiene nada que no tiene ninguna contraindicación con ser español. ¿Pero necesitaba darles cuotas de poder? No, usted con Vox sumaba. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo creo que ese sentimiento que tenemos en Aragón de querer a nuestra tierra y que no está enfrentado con otro tipo de sentimientos enriquece el gobierno. Creo que enriquece la política en esta comunidad autónoma y es verdad que el Partido Popular aquí ha tenido tradición a la hora de pactar con un nuevo partido aragonés
no con el que pactó con el señor Lambán, y de momento creo que estamos llegando a acuerdos que son bastante sensatos. Hablando del par, se me viene a la cabeza Forestalia, y yo todas las mañanas escucho a nuestro común amigo Jiménez Los Santos hablar de Forestalia, de la corrupción de Forestalia, en fin, eso huele que apesta. ¿Qué pasa con Forestalia? ¿Y va a solucionar este escándalo? Lo que dijimos en campaña electoral y hemos hecho es crear una comisión... Huele, insisto, que apesta. Sí, sí, lo que dijimos que hicimos y lo que hemos hecho es crear una comisión de investigación. Vamos a crear una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. Dentro de muy poco empezarán a ponerse encima de la mesa aquellos que tienen que venir a declarar en esa comisión de investigación, y es verdad que hay expedientes judiciales, causas abiertas en determinados juzgados de nuestra comunidad autónoma, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, que van a seguir su curso. Los problemas judiciales, y según las informaciones que hemos conocido a través de medios de comunicación con los informes de la Fiscalía, dicen que tienen que ver más con las declaraciones de impacto ambiental que con la segregación de parques. Yo en un principio pensaba que los mayores problemas vendrían de la segregación de parques y no de las declaraciones de impacto ambiental, pero los informes de Fiscalía que han publicado medios de comunicación dicen que tienen que ver con esa declaración de impacto ambiental. Nosotros vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con las declaraciones de impacto ambiental de los futuros parques que se den. Pero es verdad que nosotros tenemos que ser conscientes de la fortaleza y de los problemas que las energías renovables tienen en nuestra comunidad autónoma. Si hay procedimientos en los que se ha vulnerado la ley, este Gobierno no va a tener ningún titubeo. ¿Están levantando las alfombras? Ningún titubeo a la hora de... Por eso hemos montado la comisión de investigación, porque queremos... Y llevarán toda la Fiscalía. Que toda aquella conclusión en la que haya una vulneración de la legalidad acabe en la Fiscalía. Fue un compromiso de mi discurso de investidura y yo estoy dispuesto a cumplirlo, porque no tengo alternativa. Si hay una demostración, si hay una conclusión que tiene que ver con el incumplimiento de la ley, tenemos obligación de que se comunique a la Fiscalía. Es verdad que las energías renovables son importantes en la tierra y que están atrayendo inversiones importantísimas. Lo que ha pasado con Amazon Web Services, con los centros de datos, lo que ha pasado con Microsoft, lo que esperamos que con la ayuda del Ministerio de Industria pueda ocurrir con la fábrica de baterías del grupo de automoción Stellantis, tiene mucho que ver con que en Aragón se asegure el suministro eléctrico y que además se asegure el suministro de CO2, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser coherentes y tener un equilibrio a la hora de que la legalidad se cumpla de forma absolutamente escrupulosa, pero que aprovechemos aquellas palancas de desarrollo que tiene nuestra comunidad autónoma, y una de ellas es la energía renovable. Uno de los puntos del acuerdo con Vox fue la creación de la Dirección General de Familia, de Infancia y de Natalidad. Esa ya está en marcha. ¿Cuáles son las medidas concretas que van a poner en marcha, por ejemplo, para promover una natalidad que en Aragón es especialmente baja, en un país que tiene la segunda tasa de natalidad más baja del mundo junto con Japón? Yo creo que hay que premiar a la gente que se atreve a tener hijos. Yo creo que lo fundamental es que aquellos que van a dar el paso adelante y van a tener hijos en nuestra comunidad autónoma, tiene que cambiar la política de natalidad. Tiene que haber incentivos. ¿Cuánto dinero les va a dar? Porque un lector, un televidente que nos vaya a ver... No quiero decirte por qué, porque no lo tenemos decidido, porque no sabemos exactamente. Pero más o menos. No me gustaría equivocarme en la cifra y no me gustaría crear falsas expectativas, ni quedarme corto. ¿Que sean cifras anuales, mensuales? Ni quedarme corto. ¿Una cantidad anual, una cantidad mensual? Corto. Cuando tengamos exactamente decidido el dinero, cuando sepamos exactamente cuáles son las ayudas que va a haber a la natalidad, las daremos a conocer. Pero que queremos que haya premio a quien tenga la valentía de tener hijos, y de que haya premio a quien además tenga la valentía de tener hijos en el medio rural, es indudable. Stellantis, hablando de la megafábrica de factoría de baterías, ¿va a venir a Aragón finalmente? Porque también está en el aire. ¿Viene Mr. Marshall a Aragón o pasa de largo? No, yo confío, porque si el Gobierno de España y el Ministerio de Industria no se porta con Aragón como se ha portado con otras comunidades autónomas vecinas, será un agravio incomprensible. Cuando el ministro de Industria vino hace muy pocos días
a Zaragoza a participar en un acto relacionado con la automoción y estábamos haciendo declaraciones a los medios de comunicación. Yo dije que el Gobierno de Aragón iba a responder al 120% para que esa fábrica de baterías se convirtiera en realidad y el grupo Stellantis construyera una fábrica de baterías en Aragón que no solamente diera servicio a la fábrica de coches que tiene aquí, sino que también le diera servicio a la fábrica de coches que tiene en Vigo y a la fábrica de coches que tiene en Madrid. El ministro hizo declaraciones después mío y dijo que su esfuerzo iba a ser del 220%. Yo hablé del 120% y él habló del 220%. La realidad es que de momento del PERTE2 a Aragón van a venir, no llega a 60 millones de euros de los 400, por ejemplo, que se han dado a la comunidad autónoma de Valencia. Es verdad que yo he tenido reuniones y he tenido conversaciones con el Ministerio en el que nos ha pedido que confiemos y no tengo alternativa, tengo que confiar en el Ministerio, porque lo que el sector de la automoción supone en nuestra comunidad autónoma es en torno al 6% del Producto Interior Bruto. No es solamente la fábrica de la multinacional, son muchas empresas proveedoras de servicio que hay alrededor y que significan una parte importantísima del empleo de nuestra comunidad autónoma y de la riqueza de nuestra comunidad autónoma. Si no hay fábrica de baterías, el futuro de la automoción con las decisiones que toma Europa se pone muy complicado. La fábrica de baterías significa asegurar el futuro. ¿Pero usted está hablando con la cúpula de Stellantis? Hablando con la cúpula de Stellantis y hablando con la cúpula del Ministerio. ¿Y ha ido a verles físicamente? He estado con ellos físicamente en Zaragoza y en Madrid, no en París. Es decir, no de momento en París, pero hablamos prácticamente diario. A Aragón va a venir, ha venido ya Amazon, va a venir Microsoft. ¿Quiere convertir usted a la comunidad autónoma en una especie de California del sur de Europa? Que eso siempre se habló de Andalucía, nunca los socialistas lo hicieron, mucho bla bla bla, pero no lo llevan a la práctica. ¿Usted quiere hacer de Aragón una zona de nuevas tecnologías, no, lo un área, somos. un foco? No es que quiera, es que lo somos. Pero mayor aún. Hoy cualquiera que esté relacionado con los datos, que es tanto como decir que está relacionado con la computación, relacionado con la inteligencia artificial, tiene que saber que los mayores desarrollos en el sur de Europa se están haciendo en Aragón. ¿Por qué Amazon o Microsoft vienen a nuestra comunidad autónoma? Pues por varias razones, pero hay una que es fundamental. Estas empresas se dedican a transformar energía en datos. Ellos ponen potentes procesadores en fábricas de datos que se encargan de almacenar y de procesar esos datos. Y la energía renovable, la posibilidad de tener el suministro energético asegurado y que además tener un suministro energético de color verde, son razones fundamentales por las que estas empresas han venido y van a seguir viniendo. En Aragón tenemos redes de electricidad históricas que tienen que ver con la potencia hidroeléctrica que ha tenido nuestro Pirineo. Y esa potencia hidroeléctrica más el sol y el viento del Valle del Ebro han hecho que decenas de miles de megavatios se estén construyendo o haya previsión de construirle y por lo tanto el cambio en la energía nos está produciendo un cambio tecnológico que tenemos que aprovechar y que tenemos que multiplicar. Stellantis, Amazon, Microsoft, ¿cuántos puestos de trabajo van a crear estas tres empresas si finalmente en el caso de Stellantis se acaba implantando en Aragón? Hoy estamos hablando de que entre los tres proyectos hablaremos no menos de 3.000 puestos de trabajo. Pero esos son los puestos de trabajo directos. De indirectos hablamos de decenas de miles. Es más, en Aragón el problema que vamos a tener es un problema de mano de obra. Y de vivienda. De vivienda por descontado, como se tiene en otros muchos sitios, en zonas del Pirineo más tensionadas, mucho más. Pero uno de los problemas que vamos a tener es que en Aragón hay poco más de 50.000 parados. La media
de paro de esta comunidad autónoma está en el 7,7%, cuando en España está en el 11,7%. Es casi pleno empleo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que focalizarnos en la formación relacionada con la tecnología, en la formación relacionada con la energía, porque vamos a necesitar mano de obra para los puestos de trabajo que se van a crear en nuestra comunidad. ¿Cuánta vivienda va a hacer el Gobierno, va a promover el Gobierno de Aragón? Que eso yo siempre digo que es un círculo virtuoso. Yo lo viví en la época de Joaquín Leguina en la Comunidad de Madrid. Eso al final permite acceder al mercado de vivienda a gente que no puede acceder al mercado libre, por un lado, y por otro genera movimiento económico porque las constructoras, pues en fin, contratan a gente, hacen negocio y eso pues genera riqueza en la región. ¿Cuántas viviendas va a construir en los próximos años? Ayer tuve una reunión con el consejero responsable y ayer en concreto me dio una cifra en torno a miles de viviendas, en torno a las miles de viviendas. ¿Miles pueden ser 2.000? Vamos a hacer más vivienda. ¿O 15.000? Vamos a hacer más vivienda de las que sumados los últimos 15 años se han hecho. Si tú sumas todas las viviendas que el Gobierno de Aragón ha impulsado en los últimos años... ¿Cuántas han hecho en los últimos 15 años? En los últimos años, nosotros estos 4 años haremos más vivienda que en los últimos 15 años. Sí. Pero yo para estas cosas, Eduardo, soy especialmente prudente, porque no me gusta tirarme a las piscinas sin saber si hay agua. No soy del Partido Socialista. Quiero hacer un plan de vivienda. Estamos trabajando con muchos ayuntamientos para, de la mano con los ayuntamientos, construir esas viviendas y no quiero equivocarme. Lo que tengo absolutamente claro es que la vivienda va a ser una de las prioridades absolutas de este Gobierno y que no va a pasar como ocurrió con el Gobierno socialista del señor Lambán, que en los 8 años anteriores construyeron una cifra algo así como en torno a las 70 viviendas. No, nosotros vamos a hacer miles de viviendas en la comunidad autónoma y además vamos a empezar de forma inmediata. Señor Marlaska, le han enviado 400 inmigrantes ilegales de Canarias y bueno, sus socios de gobierno ya piden que no se les den ayudas, que no se ayude a las ONGs que le están prestando cobertura cuando llegan a la comunidad de Aragón. ¿Qué opina usted de todo esto? ¿Y usted cree que está teniendo mala fe? Que eso yo creo que es un sinónimo de Marlaska, ¿no? ¿Está teniendo mala fe el ministro del Interior al enviarle tanto caudal de inmigrantes ilegales a Aragón? Este es un problema complicado, porque yo, para empezar, creo en la solidaridad entre las distintas comunidades autónomas. Es decir, a Canarias llegan miles y miles de inmigrantes que tienen que ver con la política internacional y lo que es evidente es que los miles y miles de inmigrantes que llegan a Canarias, sobrepasando la población que tiene las propias islas, no se pueden quedar solamente en la comunidad autónoma de Canarias. Yo soy de los que creo que el resto de comunidades autónomas tenemos que colaborar con la comunidad autónoma de Canarias. Lo que también creo es que el Gobierno de España no puede no decirnos nada a las comunidades autónomas como ha pasado en los últimos tiempos. Nosotros nos hemos enterado de que el Gobierno de España mandaba inmigrantes a Aragón cuando nos ha llamado el alcalde de turno para decir que en el albergue habían aparecido los 80 primeros inmigrantes venidos de Canarias sin que hubiera ningún tipo de aviso previo a los servicios sociales de esa comunidad. Por lo tanto, este es un problema extraordinariamente complicado en el que la falta de transparencia, en el que la falta de coordinación con la que está actuando el Gobierno de España nos genera problemas importantísimos. La inmigración en España y la inmigración en Aragón no hay que mirar para otro lado, va a ser necesaria, pero tiene que ser controlada. ¿Y está generando ya tensión la llegada de estos 400 inmigrantes ilegales? De momento los problemas que se están generando no nos consta que sean todavía muy importantes. Para un servidor que le gusta el fútbol como a usted y ha estado muchas veces en la Romareda, cada vez que paso por la Romareda veo un estadio que nada tiene que ver con el de los grandes tiempos de los 80 del Real Zaragoza, está que se cae. ¿Ustedes podrían acoger aquí algún partido del Mundial del año 2030? ¿Cómo que algún partido? ¿Cómo que algún partido? Aquí vamos a ser sede del Mundial del año 2030. Sí, pero tendrán que arreglar el estadio. No algún partido. Ya, vamos a ser sede. Sí, pero digo... Pero la cuarta ciudad de España. Ya, pero que tendrán que arreglar. Pero con ese estadio no van a ser sede. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Se lo llevarán a Marruecos. Lo vamos a hacer, ya hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos llegado a un acuerdo con el Real Zaragoza y la intención es que creemos una sociedad, dentro de poco, estoy convencido de que esa sociedad
va a empezar a ver la luz y en la que las distintas administraciones y el propio Real Zaragoza aportemos una parte importante de los recursos económicos necesarios para construir ese campo de fútbol. Es así, Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol, el Real Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol, pero es que además hay una oportunidad que es el Mundial del año 2030, que España, con Portugal y con Marruecos, va a ser sede del Mundial de Fútbol y no podemos dejar pasar ese tren, no podemos dejar pasar la oportunidad de ¿Quién va a pagar la fiesta? Porque un estadio, que se lo pregunten a Florentino Pérez, que se lo pregunten al señor Laporta. Ya me gustaría a mí que en Zaragoza fuéramos a hacer un estadio... Pero digo, aunque lo haga más pequeño, estamos hablando de varios cientos de millones. Haremos un estadio. ¿Quién va a pagar la fiesta? Lo pagaremos entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza. Y también queremos que entre alguna entidad financiera. Estamos en conversaciones con alguna entidad financiera. Nosotros, yo desde el principio, cuando era alcalde de Zaragoza, lo dije, y creo que es un modelo que en la práctica ha funcionado bastante bien, el de San Mamés. Sí. En San Mamés es una sociedad en la que están... aquí no hemos conseguido que entre la Diputación Provincial de Zaragoza. La Diputación Provincial de Zaragoza es la única institución importante que gobierna el Partido Socialista, pero el Partido Socialista ha querido borrarse de la construcción de ese campo de fútbol. Es más, han puesto todos los palos en la rueda que han podido para que esto no se haga. Se van a quedar fuera y, por lo tanto, igual que decía que en Bilbao son las diputaciones provinciales, el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y quiero recordar que es la CUCHA, sí, quien está, nosotros vamos a hacerlo con el Ayuntamiento de Zaragoza, el Real Zaragoza, el Gobierno de Aragón y una entidad financiera. ¿Cuánto planean gastarse? El proyecto que tenemos en la el arquitecto que ha hecho el proyecto de ¿Qué arquitecto es? César Azcárate es el mismo que en su día diseñó San Mamés. César Azcárate es uno de los arquitectos posiblemente con más renombre en la construcción de campos de fútbol en San Mamés, nuestro país. Es una auténtica pasada. Digo decir, pero después de haber hecho San Mamés ha colaborado con el Santiago Bernabéu, ha colaborado en Valencia, ha colaborado en muchos campos de fútbol y por lo tanto tiene una experiencia que yo creo que nadie que entienda de esto sabe que es acreditada. Estamos hablando de que el nuevo campo de fútbol, en los datos que nos están dando, hablaremos de 160 millones de euros de la construcción de ese nuevo campo de fútbol con lo que pueda ser el precio del suelo se incrementará. Yo estoy convencido de que algo más, pero esas serán las cifras aproximadas. La última pregunta, la penúltima, para ser exactos, es su predecesor, el señor Lambán, promocionó el consumo de gusanos como alternativa alimentaria. Y quería preguntarle si usted ha comido alguna de gusanos y si usted va a continuar con esa promoción del gusano como gran bandera gastronómica de Aragón. No he comido gusanos y no entra en mis planes comer gusanos. Pero déjeme que le diga una cosa. Oye, si hay alguien que se gana la vida criando gusanos, si se gana la vida criando gusanos y es una actividad mercantil, es una actividad empresarial que le da, máximo respeto. Si a mí me preguntas si creo que el futuro de la economía de Aragón pasa porque pongamos fábricas de gusanos, soy escéptico. Pero oye, si hay alguien que consigue crear puestos de trabajo y que consigue ganarse la vida con una empresa dedicada a los gusanos, máximo respeto. No es mi modelo. La última es una pregunta un poco malévola. ¿Usted cree que yo hice un vídeo la noche trágica y tétrica del 23J, diciéndole a la señora Guardiola gracias porque contigo empezó todo esto. Y ayer un miembro del Partido Socialista de Extremadura plagió ese vídeo y le dio las gracias porque le dijo que la señora Guardiola había movilizado a la izquierda al 23J y yo creo que algo efectivamente de eso hay. Le recuerdo que la señora Guardiola, cuando algunos compañeros suyos ya habían pactado con Vox, dijo que Vox eran racistas, machistas, xenófobos y creo recordar que también fascistas. Luego acabó pactando con ellos, pero fue 10 días de campaña monopolizados por las declaraciones de la señora Guardiola, dando la razón a la izquierda y a la extrema izquierda de este país. ¿Usted qué sintió cuando escuchó aquello y qué sintió cuando escuchó aquello y a la vez está usted negociando con los machistas, fascistas, racistas, xenófobos y fascistas y no sé qué más?
Mira, yo recuerdo esos días como días complicados, pero si tomé una decisión que creo que fue acertada, al día siguiente del 28M, fue el decir que nosotros no íbamos a formar gobierno mientras estuviéramos en periodo electoral. Es decir, nosotros esperamos a que se produjera el 23 de julio y por lo tanto empezamos a negociar, habíamos tenido contactos previos, pero empezamos a negociar una vez que pasaran las elecciones generales. Nadie podía imaginar que Pedro Sánchez al día siguiente del resultado de las elecciones municipales y autonómicas iba a convocar elecciones generales y yo fui, yo creo que el primero que dije, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar a que haya elecciones, vamos a esperar al resultado de las elecciones generales y con el resultado de las elecciones haremos... No todas las comunidades autónomas pudieron hacerlo. Me consta que hay comunidades autónomas que los estatutos de autonomía no les permitían esperar tanto como pudimos esperar en Murcia o como pudimos esperar en Aragón. En cualquiera de los casos. Yo antes, Eduardo, te decía algo que creo que es muy importante. La situación política en la actualidad es tan extraordinariamente complicada que hay que distinguir bien entre quiénes son tus socios y quiénes son tus adversarios políticos. Y yo no estoy dispuesto a equivocarme. Yo tengo un gobierno con Vox, mi vicepresidente del gobierno es de Vox e intento que a mis socios los trato como me gustaría que a mí me trataran. Lo hice en el Ayuntamiento de Zaragoza cuando Ciudadanos era socio también durante esos 4 años. Ahora, por lo tanto, en la situación política en la que estamos, no me voy a equivocar. Mis adversarios políticos son el Partido Socialista y todos los socios del Partido Socialista. No me ha contestado. ¿Fue una metedura de pata? Empezando por Bildu. Yo creo que cuando tú tienes que sumar con un partido político, tienes que tratar de acordar con ese partido político. Y es verdad que en aquel momento determinadas expresiones, pues evidentemente dificultaron lo que fue el acuerdo. Yo cuando busco un socio, no le da una patada en la boca. Intento llegar a acuerdos con él. No le insulta. No lo que nos separa. Y por tanto, ahora yo hablo de mi gobierno y el de Extremadura y el de mi compañera María Guardiola, ella sabrá lo que quiere hacer. Yo sé lo que he hecho, lo que hice, lo que repetiría y lo que voy a hacer durante los 4 años. Resolver los problemas de los aragoneses y no meterme en camisas de 11 varas. Bastante tengo con lo mío como para opinar de lo de los demás. La última repregunta de la última pregunta y dígame sí o no. ¿Vox es un partido fascista, machista, racista y xenófobo? No, yo no creo que lo sean. No creo que lo sean, ni muchísimo menos. Vox es un partido distinto al mío, con el que yo tengo profundas discrepancias en torno a conceptos ligados a la igualdad, al estado de las autonomías o al papel que tiene Europa, pero es evidente que con Vox me puedo poner de acuerdo en cumplir la legalidad. No me puedo poner de acuerdo en cumplir la Constitución ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con Junts, ni con el Partido Socialista. Me puedo poner en este momento de acuerdo en cumplir con la democracia y con Vox me puedo poner de acuerdo en lo básico, en las reglas del juego. Quienes están rompiendo las reglas del juego son los socios del Partido Socialista. Es evidente que Vox no habla de cambiar nuestro régimen democrático. Tengo discrepancias con ellos, pero en lo esencial podemos estar de acuerdo. Nada más, presidente. Muchísimas Un placer. Gracias. Espero verte pronto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.